Hace unos par de días estaba leyendo los últimos versos de Mateo capítulo 7. Actualmente no sé ni cómo explicarlo, pero simplemente me dio con mirar los últimos par de versos de ese capítulo. Y comencé a leerlo y de repente cuando llegué al final del capítulo 7, que simplemente comencé literalmente unos par de versos antes del último verso del capítulo, entonces me dio con poco a poco ir hacia atrás y comencé a leer entonces todo el capítulo 7, luego entonces me fui al capítulo 6, luego entonces me fui al capítulo 5. No sé cuántos de ustedes han leído la Biblia de atrás para adelante, pero en realidad no sé ni por qué fue en realidad que yo hice eso, pero simplemente que comencé a leerlo y entonces me dio con leer más de lo que decía anterior. Y entonces dije, bueno, si esto lo dice aquí, pues entonces, ¿qué dice anterior a eso? Y bueno, pude entender algo después de varios capítulos, leerlo así. Pude entender algo muy importante. Y es que la predicación de una parte afectó las enseñanzas de Jesucristo en la parte subsiguiente. Y luego Jesucristo lo amarró todo en una forma tan espectacular que solamente lo puede hacer. Y me hizo entender que si nosotros tuviéramos solamente los capítulos 4 al 7 de Mateo y nada más, si no hubiera nada más en la Biblia, solamente los capítulos 4 al 7 de Mateo, en esos capítulos Jesucristo nos dejó todo lo que necesitamos para vivir vidas cristianas exitosas y fructíferas. Y pues en esta tarde yo quiero comenzar una serie que he titulado El Sermón del Monte para hoy. Y no es que yo me haga Jesucristo en esta tarde, ¿verdad? Dios me libre. Pero en esta tarde quiero darles las palabras de Jesús y quiero explicárselo como creo que Dios quiere que sean interpretadas para nuestros días. Amén. ¿Están listos? Vamos a la Biblia. Mateo capítulo 5, versos 1 al 12. Dice lo siguiente. Viendo la multitud, ¿quién fue que vio la multitud? Jesús, amén. Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Amén. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dios añada bendición a los oidores y hacedores de la palabra del Señor. Pero antes de entrar en los detalles de esta primera parte, llamada las bienaventuranzas, tenemos que ver dos cosas. Número uno es que antes de que Jesús les enseñara
estas cosas tan importantes a los oyentes. El Señor Jesús había comenzado a predicar un sermón bien específico y directo al corazón. Lo que él comenzó a predicar y se encuentra en Mateo capítulo 4 verso 17, no va a aparecer aquí en la pantalla, pero usted lo puede buscar en su casa cuando tenga la oportunidad. Mateo 4, 17 dice lo siguiente, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesucristo se pasó primeramente predicando este sermón. Eso fue el inicio de su ministerio, diciéndole a la gente en todo lugar donde iba, en todo Galilea, en todo lugar donde estaba, en cualquier rincón del lugar, él se paraba y decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Número 2, lo segundo que tenemos que entender antes de poder entrar en los detalles de lo que Jesús dijo en estas bienaventuranzas es, número 2, como Jesucristo no era uno que hablaba en códigos, amén, amén, él quería que la gente lo entendiera, amén. No es como algunos que dicen: oh, recibí una palabra del Señor, y entonces dicen esto y lo otro, y como que veo acá y veo allá y una nube aquí y el Señor te dice que eres una paloma. Y uno, espérate, yo no entiendo eso. Y uno tiene que irse a la casa a llorar ante Dios. Dios mío, revélame que por qué soy una paloma. Reprenda eso, hermano, y quítalo de su mente. Que a veces, pues, oiga, nosotros nos ponemos tantas cosas, ilusiones. No, Dios no habla en códigos, amén. Él quiere que la gente entienda lo que Él tiene que decir. Entonces, como Jesús no es uno que habla en código, el sermón del monte es uno que Jesucristo detalló lo que significaba vivir una vida arrepentida. Amén. O sea que no solamente él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, sino que entonces ahora él se para delante de una multitud grande de personas y comienza a explicarle lo que es vivir una vida arrepentida delante de Dios. Porque ¿cuántos de ustedes saben que podemos gritarle a todo el mundo que se arrepienta? Pero a menos que le expliquemos a la gente lo que significa vivir una vida arrepentida, vamos a dejar a la gente igual. Y pues a menos que se note un cambio y una diferencia en nuestras vidas, nosotros podemos decir que estamos siguiendo a Cristo, pero por nuestros frutos nos conocerán. Entonces, después de entender estas dos cosas, podemos ir entonces a Mateo capítulo 1, donde comienza esta parte de estos versos. Mateo capítulo 5 verso 1 dice lo siguiente, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Ahora yo quiero parar ahí por unos segundos, porque es interesante que cuando Jesús percibió el hambre, come on, cuando él percibió el hambre de la gente, que ellos se habían congregado para oír una palabra fresca y saludable, no algo recalentado en microwave, ¿ok? Ellos vinieron para oír algo fresco y saludable. Ellos, cuando Jesús vio que había una multitud grande que se había reunido para recibir pan del cielo, Jesucristo estaba listo para darles a ellos lo que ellos tanto anhelaban. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes son predicadores aquí, pero o cuántos han tenido la dicha de poder predicar un sermón o de enseñar una clase. Pero aquellos de ustedes que sí han enseñado una clase o han dado un sermón, pueden entender lo que les voy a hablar. Pero es que cuando uno llega a ciertos lugares para predicar o para enseñar, como que el alumno está listo o la congregación está lista para recibir. ¿Quién dice sí, amén? Y entonces a veces cuando uno llega a esos ámbitos, a esos lugares donde la gente está sedientas y hambrientas para la palabra de Dios, como que le saca la predicación al predicador, right? ¿Es verdad o no es verdad? Ustedes no han estado en servicios donde el predicador está predicando y la gente, ¡ay, alaba! ¡Ay, alaba, hermano! Y la gente se paran y gritan y hablan, ¡ay, y qué lindo y qué bueno! Y gracias, hermano, por predicar esa palabra. Y dígalo de nuevo, y dígalo de nuevo. Y el predicador, ya mismo se lo voy a decir de nuevo.
Porque es que se lo sacan al predicador. También cuando uno está enseñando una clase y uno está delante de unos alumnos y de repente uno dice algo y el alumno dice, wow, wow. Y uno dice, ¿qué pasó? O sea, no, es que eso me tocó lo que estabas diciendo. Como que, wow, uno se siente, man, qué tremendo. Como que están anhelando recibir. Y Jesucristo, cuando vio esa multitud que se había parado allí al lado de ese monte, Él dice, están listos y hambrientos para recibir algo de parte de Dios. Oiga, mis amados hermanos, que no se nos escape el hambre a nosotros. Amén. Que siempre nosotros tengamos hambre para recibir aquello que Dios nos quiere decir. Pero esto me lleva al primer punto en esta tarde. El primer punto es este. El primer fruto de una vida arrepentida y consagrada a Dios es que van a tener hambre de la palabra de Dios y van a buscar la forma de estar donde Dios está hablando. Come on. Primer fruto de una vida arrepentida es que la gente van a buscar el lugar donde Dios está hablando porque tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Y oiga, mi gente, esta es la vergüenza más grande del pueblo de Dios en nuestros días. Y es la forma, mis amados hermanos, en que el diablo ha cegado al pueblo de Dios y ha desviado a mucha gente. ¿Por qué? Porque la gente brilla, mis amados hermanos, por la ausencia a los cultos donde Dios está hablando e instruyendo al pueblo. Y en cuanto a su vida devocional, que se compone de la lectura de la palabra de Dios diaria y de poner atención a predicadores y a predicaciones y a enseñanzas que edifican el espíritu y que nutren el alma. Los cristianos, entre comillas, cristianos de hoy, mis amados, tienen muy poco interés en congregarse y en disciplinarse para oír a Dios. Actualmente, en el año 2021, salieron unas estadísticas muy alarmantes sobre el estado de la iglesia cristiana. Y en esta semana yo estaba leyendo estas estadísticas. Las estadísticas decían que en los últimos 20 años, muchas personas que se consideran cristianos dejaron de asistir a la iglesia. Para que lo vean en números, aquí va a aparecer en la pantalla, pero para que lo puedan ver. En el año 2000, 45% de las personas americanas que se consideran o que se consideraban cristianas iban fielmente a la iglesia. 45%. Oiga, que todavía el número está demasiado bajo. ¿Quién dice sí y amén? Está demasiado bajo para personas que se consideran cristianos, que 1 de cada 2 está yendo a la iglesia fielmente. Eso está demasiado bajo para el año 2000. Pero para el año 2020, solamente 25% de los americanos que se consideraban cristianos iban a la iglesia fielmente. ¿Qué quiere decir eso? 1 de cada 4 cristianos iba a la iglesia fielmente. Y por si acaso sienten la tentación de decir, ay pastor, es que tiene que tener alguna misericordia con la gente, porque es que en el 2020 el COVID, pastor, el COVID se comió a la gente. El COVID no permitió que la gente regresaran a la iglesia, que el COVID. Oiga, en los últimos 20 años, para que puedan seguir viendo algunas más estadísticas, no va a aparecer en la pantalla, pero oigan lo que otras estadísticas dicen. En los últimos 20 años, los americanos que se consideran ateos o agnósticos o sin ninguna secta religiosa, nada, aumentó de un 11% a un 21%.
1 de cada 5 personas en los Estados Unidos. Y está hablando no solamente de los que son estadounidenses, sino de los que viven aquí en los Estados Unidos. Usted y yo estamos incluidos. En los últimos 20 años, los que están aquí en los Estados Unidos, que se consideran ateos, agnósticos y de ninguna secta religiosa, aumentó de un 11 a un 21%. Además, la cantidad de americanos que se consideran cristianos, que confiesan con su voz. Oiga bien, oiga, yo no entiendo esto, ni lo entenderé, ni quiero entenderlo. Pero la cantidad de americanos que se consideran cristianos, que confiesan ellos mismos que no tienen ni el tiempo ni el deseo de practicar su religión cristiana, subió de 35% a 43% en el 2020. Oiga, mi gente, estas estadísticas son tristes y son alarmantes. Pero de algo podemos estar seguros, y es que no es sorprendente. Ay, pastor, pero ¿por qué no es sorprendente? Bueno, porque el apóstol Pablo escribió que una de las señales que íbamos a ver antes de la venida del Señor, oiga, antes de que Cristo suene la trompeta en el cielo y se rasgue el cielo en dos y que baje en una nube y que llame al pueblo a su presencia. Amén. Antes de que ese gran día, mira, una de las cosas que dice la Biblia que nosotros veremos antes de la venida del Señor sería que algunos van a apostatar la fe. Para que lo vean en las escrituras mismas, lo dice en Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1, y mira cómo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Oiga, y yo no les puedo decir cuánta gente en un tiempo servía al Señor, eran predicadores de la palabra, pero ahora están envueltas en están envueltos en sectas, están envueltas en religiones que de verdad no son religiones cristianas. Personas que yo conocí cuando me criaba, que eran personas fogosas en Dios, que amaban a Cristo, que ahora están diciendo, oh no, el cristianismo es simplemente algo psicológico, que las personas pues por alguna razón u otra pues se sienten mejor cuando están entre la iglesia y que comienzan a cambiar sus vidas, pero es algo psicológico en realidad, es algo que la juega con las emociones de las personas. Pero ya yo sé mucho mejor y yo no les puedo contar la cantidad de personas que ahora mismo han apostatado la fe. Por si acaso alguno no entiende qué quiere decir la palabra apostatar. Es una palabra que significa desafiliarse, el abandonar, el renunciar completamente a la fe. En otras palabras, una de las señales, mis amados, que vamos a tener en los tiempos finales es que tendremos a personas que van a desafiliarse completamente, que van a abandonar, que van a renunciar a su fe. Y la primera indicación de que alguien se está desafiliando es cuando ya no hacen tiempo para escuchar a Dios hablar. Ya no tengo el tiempo ni el deseo. Sea en la congregación de los santos, en los tiempos de culto, de los domingos y los miércoles, y cualquier otro evento que tengamos durante la semana, quizás para un viernes o un sábado. No tengo ni el tiempo ni el deseo. Sea aquí entre la congregación o en su vida diaria. Pregúntale a cuántas personas dentro de la iglesia, pregúntale a cualquiera de las personas dentro de la iglesia, un martes a las 5 de la tarde, acérquesele. Cualquier persona, acérquesele a las 5 de la tarde un martes. No hay servicio, nada. Pregúntele, ¿qué leyó usted hoy en la Biblia? Bueno, es que, pastor, de verdad que yo me levanté un poco tarde y no tuve la oportunidad. ¿Es verdad o no es verdad?
Pregúntale a cualquier persona el viernes a las 7 de la noche. Pregúntale después de un día entero, después de una semana entera. Pregúntele, ¿qué leyó usted significativo en su vida en la palabra de Dios en esta semana? En esta semana. Esta semana fue bien atareada. Yo me levanté estaba levantándome tempranísimo a las 11 de la mañana. Y de ahí pues tuve que salir corriendo porque de verdad que tenía esto que hacer y aquello que hacer y tenía los biles que pagar y tenía la nena que ir a la iglesia. O mi esposo me necesitaba o mi esposa estaba necesitada de que yo fuera a la tienda y fui a la tienda y entonces, pastor, de verdad yo no he tenido ni el tiempo en toda la semana de leer un verso. Entonces, en esta tarde yo quiero que usted se pregunte, ¿cómo está mi hambre por oír a Dios? Y eso va a determinar su cercanía a Dios. Y permíteme darle una advertencia. ¿Les puedo dar una advertencia? Está bien, aunque no me dieran el permiso, se lo iba a dar como quiera. Si tu vida espiritual consiste de simplemente escuchar adoración y alabanza, los cánticos pueden levantar tu espíritu en momentos difíciles, pero nunca podrán sostenerte en medio de una batalla. Man, I gotta read that again. I think están en mis notas y así mismo lo voy a leer, así mismo como están en mis notas, porque no sé si lo tengo que decir en inglés para que me puedan entender. Se lo voy a leer de nuevo. Si tu vida espiritual consiste de simplemente escuchar adoración y alabanza todo el día. Es que yo tengo la adoración de Dios en la casa todo el día está tocando la adoración al Señor. Y yo canto con las alabanzas, yo canto todo el día con las alabanzas. Los cánticos pueden levantar tu espíritu en momentos difíciles, pero nunca podrán sostenerte en medio de una batalla. Aún Jesucristo tuvo que usar la palabra de Dios para enfrentarse a Satanás. ¿Y qué nos hace creer a nosotros entonces que vamos a hacerlo con una alabanza? Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. ¿Qué es eso? Aunque es palabra de Dios, qué bueno. Que por lo menos están recitando palabra de Dios, pero ¿qué más? Solamente un coro, solamente una alabanza, solamente mi Dios es más grande, grande. Échate fuera, Satanás, fuera. Eso es como venir como una persona entrar en la casa con una escopeta y nosotros venir con una escoba. Mi Dios es más grande. Es que no se equivale. Necesitamos la palabra de Dios. ¿Quién dice sí? Amén. Necesitamos memorizarnos la palabra de Dios. ¿Quién dice sí? Amén. Necesitamos urgentemente que nosotros como cristianos defendamos la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué ustedes se creen que en estos días que ahora que el aborto que ya no es legal, que yo no sé qué, cuántos cristianos no ahora están poniendo, que eso está mal, que por qué un hombre está diciendo que una mujer que es lo que ella tiene que hacer con su cuerpo, que eso está feo, y son cristianos de alto rango, pastores que están defendiendo al aborto y no defendiendo la muerte de un niño que es injusto. Está horrible, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por las emociones, nos dejamos llevar por la gente, por lo que dicen las personas, por la popularidad. Pero lo que menos nos dejamos llevar es por la palabra de Dios, que nunca falla, jamás falla. La palabra de Dios. ¿Y cuánto no lo necesitamos? Oiga, necesitamos volver a enamorarnos de la palabra de Dios. Amén.
Bueno, entrando de lleno a las enseñanzas entonces, eso era la introducción. Entrando de lleno a la enseñanza de Cristo en Mateo capítulo 5, versos 3 al 12. Jesucristo nos enseña que los que se arrepienten de todo corazón recibirán pagarés celestial. Esto me encanta. Qué interesante que Cristo comienza con un incentivo. Pero es que Cristo quiere que sus seguidores sepan que hay un galardón para todos los que se arrepienten y viven para Él. Hay un galardón. Hay casi una remuneración. ¿Sabe lo que es eso? Un pagarés. ¿Y por qué no puede haber un pagarés para la gente cristiana? Si Jesucristo, si el Señor mismo dijo a través de Pablo, ¿verdad? A través de Pablo en el libro de Romanos, Él dice que la paga del pecado es... ¿Qué es la paga? Algo que usted se gana, ¿verdad? Ahora, la dádiva de Dios, por supuestamente, es la salvación a través de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién da gracias a Dios por Jesucristo, quien nos salvó? Amén. La sangre de Cristo nos ha hecho salvos. Por eso no tuvimos que pagar. Pero ¿sabes qué? A través del cristianismo hay que pagar un precio. Pero al pagar ese precio, hay un gran galardón. Dios nos paga a nosotros también. Él es buena paga también. Come on. No hay mejor paga que Cristo. No hay mejor paga que Cristo. No lo hay. Entonces Cristo es el mejor que paga. Y Él paga con creces. Ahora, ¿qué podemos entender de la primera parte? Bueno, vamos a mirarlo como si el pagarés de Dios se puede dividir en 3 cheques. ¿Está bien? ¿Me permiten? Lo voy a hacer así. Ok, lo vamos a ver como si el pagaré de Dios se puede dividir en 3 cheques. ¿Okay? Cheques personales de parte de Dios hacia nosotros. Entonces aquí lo vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 5 versos 3 al 6. De 3 al 6 es el primer cheque. Y el primer cheque es el pago opuesto de Dios. Primer cheque. El segundo cheque es el pago igual de Dios. Y el tercer cheque es el sobrepago de Dios. Come on. Qué lindo. El pago opuesto de Dios, el pago igual de Dios y el sobrepago de Dios. Vamos al primero. El cheque número 1. Cheque número 1, el pago opuesto de Dios. El pago opuesto de Dios. That's the first check on there. Voy a leerlo verso por verso para que ustedes lo puedan ver. Verso número 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo es esto que un pago opuesto? Bueno, un pago opuesto es esto. Se sobreentiende que los pobres no viven en palacios. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cierto? ¿Se me están durmiendo? No, ok, están conmigo todavía. Se sobreentiende que los pobres no tienen posesiones y que ellos no son los indicados a ser próximos reyes en los tronos de la tierra. Amén. Ellos no son los próximos a ir a un trono ni nada. No, ellos son pobres, los pobres son pobres. Pero aquí Jesucristo insiste que el pagarés opuesto de ser pobres en espíritu, con otras palabras, humildes, es que los que exhiben la humildad y no la soberbia serán los grandes en el reino de los cielos. Así como Jesús dijo en Mateo capítulo 20, versos 26 al 27, el que quiera hacerse grande entre vosotros será su servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Oiga, en el reino de los cielos no hay superestrellas. Amén. Los únicos que son exaltados son los que se humillan. Entonces Jesús lo que está diciendo es: mira, si quieres el pago que yo quiero darte, que es el reino de los cielos por herencia, sé humilde en todas tus acciones, en todos tus tratos con las personas. Sé humilde conmigo, humíllate ante la mano de Dios para que Él te exalte en el día apropiado. Amén. Este es el pagarés opuesto de Dios.
Verso número 4. Él dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. También siguiendo el mismo razonamiento de la primera bienaventuranza, los que lloran no están consolados, sino que están tristes. Y pues se supone que los que lloran están desconsolados y tristes porque algo les ha pasado por haber sido pasado por alto en alguna área de su vida. Pero nuevamente Jesús ofrece un pagarés opuesto para los que lloran. Y Él dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. En otras palabras, aunque suframos aquí, nuestro galardón por toda la eternidad es que viviremos estando en consolación perpetua y nunca se acabará esa consolación. Amén. Verso número 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Interesantemente, los mansos, los que son callados, los que no tienen carácter de violencia, nunca han derribado muros. Amén. Ustedes nunca han leído en el libro de historia que alguna persona mansa, una persona sumamente como dócil, ha invadido otro país. Usted nunca ha leído eso. Usted no ha leído que una persona muy amable, muy hermosa, ha matado a 1000 personas para llegar a derribar un muro de una ciudad. No, usted nunca ha oído de eso. No, pero dice que las personas que son mansas, callados, tiernos, sin carácter de violencia, Jesús nuevamente ofrece un pagarés opuesto de ese carácter. Él dice, para los mansos, que ellos van a recibir la tierra por heredad. En otras palabras, ellos van a tener que pelear. Ellos no van a tener que pelear para ser escuchados y recibidos, sino que por su mansedumbre, los que son mansos van a recibir un galardón de que otros van a pelear por ellos y les van a dar todo lo que ellos necesitan. El pago opuesto de nuestro Dios. Y como último en esta sección, el verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Por supuesto, los que tienen hambre y sed no están saciados, pero los que tienen hambre y sed de todo lo que es justo recibirán el pagarés de lo que ellos quieren. Ellos van a ser saciados con justicia. No importa cuántas cosas injustas estén pasando alrededor de usted, alrededor mío. Si tenemos hambre y sed de justicia por el simple hecho de que deseamos la justicia más que cualquier otra cosa, nosotros vamos a ser saciados de lo que deseamos. Amén. Luego llegamos entonces al verso número 7. Y aquí es donde vemos cheque número 2. El pago igual de Dios. Pago igual de Dios. Mira lo que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esta es una enseñanza que Cristo va a reiterar múltiples veces a través de su ministerio aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más nos cuesta es perdonar. Pero así como Cristo predicó en otras ocasiones, como cuando Él dijo que el que no perdona a su hermano, que no recibirá el perdón de Dios. Jesucristo dice aquí, si quieres que yo te pague con misericordia, el pago igual de Dios es que tú le brindes misericordia a los que te hacen mal a ti. Si uno no paga con ese cheque, Jesús no le da el cheque de misericordia. ¿Ven? Ya cambió del pago opuesto al pago igual. Y como último, Jesucristo culmina con una sección de sobrepago. Como el hombre, no sé si ustedes pudieron leer esta mañana, salió en las noticias. Bueno, yo casi nunca veo las noticias, pero yo casi siempre las mañanas, después de leer algo de la palabra del Señor y eso, me pongo a leer las noticias que salieron durante la noche o durante la semana o lo que sea, ¿verdad? Dependiendo cuánto tiempo he tenido durante la semana para poder leer noticias. Pero esta mañana mismo vi que salió en unas noticias que estaba leyendo sobre un hombre en Chile. ¿Cuántos leyeron la historia o vieron la historia? Quizás ustedes lo oyeron, ¿no?
El hombre en Chile que le dieron un sobrepago. No, no lo saben. Qué bueno. Bueno, déjame contarle el chisme. Un hombre allá en Chile, oiga, le dieron su pagarés de la semana y cuando él miró su cuenta bancaria, le habían pagado 300 veces la cantidad que a él le tocaba. Le voy a poner en números porque lo pusieron en el artículo, estaba diciendo cuánto era en más o menos pues en los dólares americanos, aunque el dinero chileno es diferente, pero en dólares americanos pusieron que a él le debían por la semana de pago $545. Le pagaron $185,000. Ok. Entonces, un error horrible del lugar de recursos humanos, de todo. Bueno, entonces pues él cuando lo vio, él dice, mira qué pagarés grande. Y él fue y le dijo a su gerente, como una persona muy moral, muy buena, le dijo a su gerente, mira, a mí me pagaron de más. Y él dice, ay, vamos a los recursos humanos para que vea veamos qué es lo que tienes que hacer. Y fueron a recursos humanos y a él le dijeron, bueno, de verdad lo que va a tener que hacer es que tiene que ir allí a su banco y allí en el banco pues tiene que retirar todo el dinero, ¿verdad? Menos los $545. Le dijeron, vaya y retire todo ese dinero menos los 545 y tráiganos todo ese dinero en un cheque certificado del banco. Y bueno, él dijo, está bien, y se fue y nunca más lo vieron. Lo han llamado, le han enviado textos, le han enviado correos electrónicos, le han enviado muchas cosas, le han enviado y han ido a la casa a tocarle a la puerta, él no contesta ni la puerta. Lo que recibieron en esta semana, según el artículo que yo estaba leyendo, lo que recibieron en esta semana fue la carta de renuncia del hombre con una carta de su abogado. El hombre tan moral y tan bueno que fue a su gerente a decirle que le habían pagado de más. Oiga esto, y tan raro que iba a hablar sobre esto y me apareció ese artículo en esta mañana que yo dije, qué bueno que me llegó ese artículo porque eso es sobrepago. Sinceramente, no es algo que él lo trabajó, no es algo que él se mereció. No es nada de eso, no, es un gran sobrepago que él no se lo merecía, pero se lo dieron. Bueno, no se lo dieron, fue algo, pues, un error. Pero lo de Cristo no es error. Y el sobrepago del Señor es bien diferente. Vamos a mirar el cheque número 3, versos 8 al 12, el sobrepago de Dios. Verso 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque Dios le va a pagar de esta forma. Porque ellos verán a Dios. ¡Wow! Oiga, solo al limpiarte, Dios te dice, vas a verme. Wow, imagínate usted. Estoy diciendo tú y usted. Bueno, perdóneme, ¿ok? Pero imagínate si después de limpiar tu casa, alguien te tocara la puerta y te dijera, mira, por haber limpiado tu casa hoy, el futbolista que más te gusta va a venir a verte a la casa. Y te va a entregar también una etiqueta a todos los juegos mundiales que tú quieras ir en la vida entera tuya que puedas ir. Y puedes llevarte a todos tus familiares. Imagínate, si ustedes fueran como yo, dirían, no juegue. No, espérate. O quizás preguntarían, ¿cuál es el enganche? ¿Verdad? ¿Cuál es el enganche? Espérate, si yo solamente limpié la casa y tú me estás diciendo que simplemente por limpiar la casa que ahora me va a venir a visitar ese futbolista. Quizás a usted no le gusta el fútbol, quizás le gusta, no sé, el béisbol, el baloncesto, quizás no le gusta ningún deporte y usted sabe de, no sé, Martha's Vineyard, yo no sé, ¿a quién le gusta a usted? No sé, Martha's Vineyard es un lugar, no es una persona. Pero si usted, no sé, quien sea que a usted le gusta, que es una persona famosa, una persona que le pueda, y usted le dice, mira, es que por haber limpiado su casa hoy le viene a visitar a esa persona.
Nah, ¿qué me estás diciendo? Es un juego. Pero oiga, Cristo nos ofrece el sobrepago de ver a Dios simplemente por mantener nuestro corazón limpio. Aleluya. Aleluya. El gran sobrepago. Y pues vale la pena mantener el corazón limpio, amén, para poder ver a Dios. Verso número 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que siempre buscan la paz para poder llamarse, van a poder llamarse hijos de Dios. En otras palabras, solamente por decir yo no quiero pelear. Yo soy solo mujeres, maridos, díganle esto a sus cónyuges cuando vayan a pelear. Yo no quiero pelear. No le meta más para ver si pelean más. No, simplemente por decir, mira, yo no quiero pelear, yo quiero estar en paz contigo. Quiero estar en paz con todos. Pastor, aunque tú me digas lo que me digas, yo no quiero pelear contigo. Feligrés de la iglesia, persona que considera esta iglesia su iglesia, hermano de la iglesia, hermano, yo no quiero pelear con usted. No, vamos a mantener la paz. Oiga, por simplemente decir, yo no quiero pelear y luego mantener la paz con la gente. Porque uno puede decir que uno quiere no pelear y entonces pelear como quiera. Pero luego entonces si mantiene la paz, Dios dice, tienes todo lo mío a tu disposición. Serás llamado mi hijo, mi hija. Aleluya. Qué gran sobrepagar es, ¿no? ¿Por qué? Porque el que es hijo tiene acceso a todas las cosas de la casa de su padre. Cuando yo voy a la casa de mi papá, yo no pregunto para ir a la nevera. Muchos de ustedes que tienen hijos mayores saben eso. Que los hijos mayores llegan a la casa y vienen a visitarle y van a la nevera y le cogen todo, le agarran todo lo que usted tiene en la casa y no tienen que preguntar para nada. Simplemente, ¿por qué? Porque es hijo, porque es hija. También cuando estoy visitando a mi padre, yo tengo acceso al auto de él, yo tengo acceso a todo el cuarto que yo tenía cuando estaba allí con ellos, yo puedo ir y lo que sea. ¿Por qué? Porque soy hijo. Y entonces Dios nos da el sobrepago de nosotros poder llamarnos hijos y tener todas las cosas de Él a disposición nuestra, simplemente por ser hijos de paz. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Bueno, vamos rapidito. Veo que se me están cansando. No sé si está demasiado caluroso aquí, quizás. Verso 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que padecen persecución por causa de las cosas que son buenas, Dios entonces le da el sobrepago del reino celestial para siempre. ¿Por qué? Porque Dios ama la justicia. Y si Él ama la justicia y el que ama la justicia comparte el corazón de Dios, y entonces Él va a compartir su reino con ellos. El gran sobrepago de Dios. Versos 11 y 12 terminando. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Oiga, dése cuenta de que sean mintiendo y que no tengan que decir mucho mal de ustedes diciendo la verdad. Pero si es que dicen toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es como último, Dios ofrece su gran galardón para aquellos que sufren lo peor de las persecuciones por causa de Él, cuando digan toda clase de mal en contra de vosotros y que sean mintiendo. ¿Por qué? Porque Él se identifica. Antes de Jesucristo ir a la cruz, un grupo de hombres mintieron en contra de Él. También los fariseos y los escribas siempre estaban tratando de trastornar sus palabras para hacerle ver mal delante de la gente. Pues lo que hicieron con Él, lo van a hacer con nosotros también. ¿Cuántas personas que nosotros, ¿verdad? Que
que nosotros conocemos no dicen pestes en contra de los cristianos que están parados sobre la moralidad, sobre la verdad de Dios. Aún en estos días, como hablé hace unos par de minutos, lo hemos estado viendo, como nos llaman intolerantes, nos llaman cerrados. Nos dicen que no tenemos compasión, que odiamos a los que, ¿verdad? Los que no son cristianos, que queremos que la nación se vuelva cristiana a la fuerza y yo no sé qué, pero esto no es verdad. Es porque amamos a la gente que no queremos dejarlos como están, amén. Es porque tenemos a Dios, ¿verdad? Que tomamos la postura que nosotros tomamos. Es porque tememos a Dios más que cualquier otra cosa, que no tememos al hombre. ¿Verdad? Y el mundo se nos vuelve enemigos. Y por esto Cristo nos dice a nosotros que nuestro galardón por pararnos firmes sobre nuestras convicciones inmorales es grande. Grupo de adoración y alabanza puede ir pasando. Y Él nos sobrepaga a nosotros por aguantar la persecución. Amén. Pues ahí está la primera parte del sermón del monte para hoy. Aprendimos que el primer fruto de una vida arrepentida y consagrada a Dios es que van a tener hambre de la palabra de Dios y van a buscar la forma de estar donde Dios está hablando. Y haga un chequeo de su corazón en esta semana a ver dónde está usted con eso. Amén. Y aprendimos también que los pagareces de Dios se pueden dividir en 3 cheques personales de parte de Dios. El cheque número 1, el pago opuesto de Dios. El cheque número 2, el pago igual de Dios. Y el cheque número 3, el sobrepago de Dios. Pero de que Dios paga, Él paga. Amén. Vamos a estar de pie. Yo quiero hacer hincapié sobre una palabra que dice ahí, y es la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado quiere decir una persona que es bendecida. Ahora, cuando Jesús dice arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado, las personas que se arrepienten son los que tienen las bienaventuranzas, son los que son bendecidos. Las personas que no son arrepentidas, los que no se arrepienten, los que no han tocado el corazón de Dios diciendo, Dios mío, perdóname mis pecados, te entrego mi vida para vivir para ti. Esas personas no están bajo esas bienaventuranzas. Pero aquí está la noticia mejor del día. Es que cualquier persona que no ha hecho esa decisión de arrepentirse puede hacerlo hoy. Tan fácil hacerlo hoy. Decir, Dios mío, yo quiero que tú entres en mi corazón, que tú me perdones mis pecados, que tú, oh Dios, me des las bienaventuranzas que tú has hablado. Es todo. Dios mío, yo quiero pasar de muerte a vida. Yo quiero pasar de ser una persona que no te conoce a una persona que sí te conoce, que te ama. Y en el día de hoy está abierto esa oferta para todos. Yo sé que tenemos algunos amigos en medio nuestro, algunas personas que vinieron a visitarnos por primera vez en el día de hoy. No conozco sus vidas. No sé quiénes son. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy, pero sí, esta oferta está abierta para todas las personas, no solamente los que nos visitan en el día de hoy, sino también para aquellos de ustedes que han estado llegando por un buen tiempo a la iglesia, pero no han hecho esa decisión de conocer a Cristo, de seguir a Cristo, de amar a Cristo, de decir, Dios mío, te doy mi vida entera. Solamente esas personas pueden ser bendecidas con las bienaventuranzas que Dios Jesucristo nos habló. Y en esta tarde yo quiero abrir este altar para cualquier persona que necesita a Cristo Jesús como su Salvador. Esta es la tarde que puede cambiar el resto de su vida. Esta es la tarde. Su vida entera puede cambiar hoy mismo, conociendo a Cristo Jesús como su Salvador. Padre, yo te doy gracias, oh Dios, por el mensaje que me has dado para tu iglesia. Yo te pido en el nombre de Jesús, oh Dios, que cada persona en este lugar, oh Dios amado, que puedan hacer un chequeo espiritual. Y Espíritu Santo, pido que tú examines cada corazón y que cada persona, oh Dios mío, que en este día no conoce a Cristo, yo te pido, Señor, que hagan esa decisión
antes de salir de este lugar hoy. Que tú les pongas la urgencia, oh Dios, en el corazón. Que hoy sea el día que marque el resto de su vida. Yo te pido esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.